transformando la humanidad. Amén. Aquí estamos más de 12. Amén. ¿Cómo nos pegamos fuego a Villa Nueva de Cádiz, hermanos? Amén. Tenemos que ser dirigidos por las enseñanzas del Maestro. Amén. Dios vino a salvar aquello que se había perdido. Amén. Pero Dios ahora es espíritu Amén. y necesita a alguien para usarlo. Amén. Si tan solo nos dejamos en las manos de Dios, ¿quién nos pueda usar? Amén. Pero para usarlo, primeramente, Él tiene que moldear. Amén. Quitar lo que estorba y obedecer a su palabra. Amén. Porque dice la Biblia, mejor es obediencia que sacrificio. Amén. Yo quiero compartir algo con ustedes. No era mi intención de predicar hoy, pero ¿quién soy yo, verdad? Si el Espíritu Santo, yo antes de salir de casa, Señor, si no tiene nadie para predicar, predicaré yo. Y aquí en el culto y busco algo y quiero compartirlo con ustedes. Quisiera que pararan atención. Esto lo hemos leído muchas veces, pero me quiero solamente basarme en clamor. Amén. Hay un clamor que se tiene que cumplir. Amén. Queremos notar ese clamor, que lo podamos oír. Amén. Aleluya. Bien, toda persona que pueda, nos ponemos de pie. Y quiero tomar para empezar la Biblia, un texto algo largo, pero el mensaje será corto, creo. En el libro de San Mateo, capítulo 25, comenzando por el verso 1. Es una palabra, ¿verdad? Es una parábola que el Señor está diciendo antes que termina este libro de San Mateo. Amén. Y aquí pronto el Señor es crucificado. Y aquí nos dice que es parábola de las 10 vírgenes. Y dice, entonces el reino de los cielos será, el reino es un reino de los cielos, no es un reino terrenal, sino es un reino celestial. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, tomando sus lámparas, dieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron las lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tratándose el esposo, cabecearon todas. Amén. Tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo salir a recibirle. Amén. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite para que nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, más para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a las que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras compraron vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrinos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis a la hora que vendrá vuestro Señor. Amén. Padre mío, en el nombre de Jesucristo he leído tu palabra, la que no falla. Es tu palabra incambiable, aunque nosotros queramos torcerla, es imposible, porque es más fácil que pase en la tierra que en una sola tilde, de una jota, mucho menos tu palabra. Ruego, Padre, que si es tu voluntad, que sea usado esta tarde para traer estas palabras entrelazadas, Padre, a tu pueblo. Ruego que sea instrumento escogido hoy, y sea yo usando, Padre mío, tu palabra, para que tú me uses y tu palabra llegue a los corazones y produzca tu palabra lo que tu palabra produce. Danos descanso, paz, amor, gozo y alegría. Padre, lo pongo en tus manos, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Tomen asiento. Muchas gracias. Esto Jesús está hablando a sus discípulos. Amén. No se lo está diciendo a cualquiera. La conversación que tiene entre Jesús y sus discípulos, enseñándole estas cosas que tenían que venir en un futuro. Y hoy nosotros podemos leerla, pero para
entender la Escritura necesitamos una luz. ¿Qué tal les parece si tenemos esos fluorescentes? ¿Para qué los queremos si no hay electricidad? Están estos fluorescentes, tienen que estar porque llevan electricidad. ¿Para qué se quiere una lámpara si no enciende? ¿Para qué quiere una Biblia si yo no entiendo lo que la Biblia dice? En cada tiempo y en cada edad ha habido un mensajero trayendo una luz a esta palabra. ¡Aleluya! Entonces hoy nosotros vivimos en este último tiempo. En el libro de Apocalipsis, el versículo 10, del 1 al 7, uno de los pasajes dice que los días no serían más sino hasta las 2. Del séptimo ángel, cuando él dice la voz, hermano, la voz, hay una voz. No era la voz de un hombre, era la voz de Dios. Hasta la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, todos los misterios que han estado ocultos van a ser revelados. Ahora, para entender esto necesitamos la lámpara, por supuesto, pero necesitamos el aceite. Ahora estas vírgenes, ellas estaban esperando, las 10 estaban esperando al esposo, porque el esposo sabía que venía. Pero para recibir al esposo tenían que estar preparados. Tiene que haber un preparamiento en nosotros para recibir al esposo. Ahora yo esto lo he dicho en algunas ocasiones, pero quiero expresar esto bien, para que la gente me entienda. Yo no entendía muy bien este pasaje, hasta que no entendí cómo era el casamiento hebreo. El casamiento en ese tiempo, porque Jesús, diciendo esto, sus discípulos sabían, porque una parábola es a comparar a algo que se parece. No es que sea igual, es a comparado. Y está hablando que el reino de los cielos es un reino de los cielos, no es un reino terrenal. Él está hablando bajo un gobierno celestial. Porque ya no pertenecemos a este mundo. Ahora pertenecemos al reino de los cielos. Y en ese reino, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Como dice la Biblia, buscan primeramente ¿cuál? El reino de los cielos. Cuando no tan lejos de cada uno de nosotros, buscamos ese reino, un reino de paz, un reino de gozo, un reino de alegría, un reino de sanidad, un reino de vida eterna. Este es el reino que tenemos que buscar. Y ese reino es Jesucristo. Y dice, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el final de todos los tiempos. Ahora aquí está hablando, ¿verdad? Que el reino de los cielos sea semejante a 10 vírgenes. Ahora, aquellas personas sabían lo que le estaba diciendo Jesús. Ahora, esas vírgenes estaban esperando al esposo. Porque el desposorio hebreo se componía en 3 etapas. Como cualquiera persona, ¿verdad? Que meramente tiene que haber un enamoramiento. Sí, ¿verdad? Tiene que haber primeramente un enamoramiento. Y luego, como nosotros hicimos, un pidimiento de mano. Y luego el desposorio. 3 etapas. Como la Biblia dice que hay 3 etapas: justificación, santificación y lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea el Señor. Amén. 3 pasos tiene que haber. Entonces aquellas vírgenes esperaban, porque todas se iban desposado con el esposo. Y las 10 estaban esperando que el esposo venía. ¿No dice en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 11, de aquellos 2 varones, aquellos 2 ángeles, vestidos de blanco, digo, varones galileos, porque miréis a todo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, de la forma que se va en el blanco. Aleluya. Entonces nosotros, no sé cuándo viene, pero Él viene.
tenía que avisar. Aquí lo que me llama la atención, que ellas estaban esperando, y dice que tratándose el esposo, las 10 cabecearon y se durmieron. Palabra dormir no es de la forma que nosotros le hicimos. Porque la palabra dormir, aquí en el libro de Juan, en el capítulo 11 y 11, dicho esto, le dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertar. Para los cristianos, una persona no llamamos muerto si no duerme. Lo quiero mostrarlo con la Biblia, como el Señor siempre está hablando. No los que están muertos, hay personas que están respirando y para ellos están muertos. Y hay personas que están llenos de enfermedad y dolor y están más vivos que los que están corriendo por ahí. Gloria sea el Señor. Una cosa es la sanidad, la vida del alma, y otra cosa es la vida de la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la palabra, hermanos. Y aquí estas 10 vírgenes cabecearon. Pero a la medianoche se oyó un clamor. A recibirle el esposo viene. Ahora ellas tenían que tener esa lámpara. La Biblia, todo cristiano tenemos que tener una Biblia. Amén. Pero claro, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí queremos una Biblia si no tenemos luz. Aquí quiero, ¿verdad? Dice la Biblia, yo no lo digo, dice la Biblia, ser lámpara a mi camino. En el camino es para caminar, ser lámpara, la palabra, es el que nos guía, es el que nos encamina. Pero aparte de todo esto, luego dice, ser lumbrera. Ser lámpara, porque quiero vivir bajo la dirección de tu palabra, pero quiero la lumbrera. Amén. Que me alumbre en cada paso que pegue, en la pisada que Jesús ha dejado, ese camino que nos lleva al cielo. Amén. Todos los caminos, como a veces decimos, ¿verdad? Van a Roma, más uno lo lleva al cielo. Amén. Gloria sea el Señor. Amén. Gloria sea Dios. Amén. Y todas cabecean. Pero mire usted, es que hay una cosa que el Espíritu Santo, yo a usted no se lo puedo dar. Y usted a mí tampoco. Porque el único que da el Espíritu Santo ese es Dios. Amén. ¿No? Darnos de aceite es imposible, hermanos. Es el tiempo ahora. Es tiempo. Hay un mensaje de creerlo o descreerlo. Amén. Es un mensaje que lo tiene que hacer despertar. Porque aquí dice la Biblia, cada medianoche. Si dice la medianoche, porque a las 12 y un minuto ya es otro día. ¿A que sí? Entonces estamos viviendo para pasar a otro día. En cualquier momento, hermanos, no es nuestros días, son hasta la voz del séptimo ángel. Amén. No es nuestros días, sino hasta los días del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta. Los misterios que han estado ocultos van a ser revelados. Amén. Ahora, si usted quiere entenderlo, lo entienda, hermanos. Pero hay un mensaje para la iglesia especial. Amén. Aunque haya muchas iglesias, tienen lámparas, pero no tienen aceite. Amén. Amén. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y todas cabecearon. Todas se durmieron. Pero aquí, andé y leído, hermanos, en San Juan. Aquí podemos ver dos personas. Una que es creente y creye, y la otra también creye. Hay dos, Marta y María. Eran creyentes, pero eran hermanas. Y ahora le avisan a Jesús que porque su amigo Lázaro había muerto y dice, ahora voy a despertarlo. Los discípulos dicen, pues si duerme, está reposando, sanará. Pero él le dice, es que ha muerto. En un lenguaje para que ellos lo entendieran. Amén. Y ahora Jesús llega a esa aldea
Y dice, entonces Marta, esta cristiana, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Ahora Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Era Dios hablando por medio de la boca de Jesús. Amén. Porque al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Era la palabra de Dios hablando a esa cristiana, a cualquiera persona, Dios no puede hablar. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día, en la resurrección, en el día postero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Pero aquí ahora no es lo importante lo que está hablando, porque si os damos de cuenta, lo que dice, todo lo que le dice Marta a Jesús, no lo mueve. ¿Y cuántas oraciones hacemos nosotros que ni siquiera movemos a Jesús en nuestras vidas? Amén. ¿Cuántas veces oramos de rutina? Y Jesús ni siquiera ni se mueve, no se muta porque decimos palabra rutinaria. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Aquí, ¿ves? Quien dijo, un poco más adelante, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María. ¿Qué diferencia? A María, su hermana, diciendo, es secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando le oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde lo había encontrado. Gloria sea el Señor, no se movió de allí. Amén. Tiene que haber alguien con fe que mueva a Jesús. Tiene que vivir fe con una taza, no solamente a esta higuera, sino a este monte. Amén. Aleluya, ¿lo pueden ver, hermanos? Amén. Y necesitamos esa fe que podamos mover al Espíritu Santo en nosotros. Y ahora, poco más adelante, dice, a ver si lo encuentro, y dice, y habiendo dicho esto, yo sabía que siempre me oyes. Quita la piedra, Marta, fíjese, quita la piedra, Marta. Pero Marta dice, Señor, ya de 4 días ya vuelve. Jesús le dijo, no quiero que si creyes, Amén. verás la gloria de Dios. Realmente no creía, ¿verdad? Amén. Ella sabía que iba a resucitar, pero realmente no creía en la palabra que dijo. Yo soy la vida y la resurrección, todo el que de mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. No importa lo difícil que esté, si creemos, vemos la gloria de Dios. Amén. Ahora él estaba en una cueva. Y Jesús, habiendo dicho esto, dice la Biblia que clamó. Clamó. A la medianoche se oyó un clamor. Amén. Y las vírgenes durmientes, todas se despertaron. ¿Lo entienden, hermanos? Amén. Clamó y dijo, Lázaro, sal fuera. Y ese clamor lo que hizo era despertar a Lázaro. Amén. Y hay un clamor que se tiene que cumplir. Amén. En la Biblia solamente he encontrado que Jesús ha clamado 2 veces. Y falta un tercer clamor. En San Mateo capítulo 20, pues aquí está, en San Mateo, nos dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado, mas Jesús habiendo otra vez clamado, a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros.
los sepulcros, los cuerpos santos que habían dormido, no muertos, dormidos, se despertaron de aquel clamor. Gloria sea el Señor. Hay un clamor hoy en día que lo tiene que hacer despertar. Despierta tú que duermes. Y te liberarás de Cristo. ¡Aleluya! Necesitamos un despertamiento, que la iglesia despierte. Necesitamos entrar en desesperación. No es un evangelio rutinario, no, hermano, no es un evangelio para presumir, es un evangelio para rendir nuestras vidas, ponerle las manos del gran alfarero y que nos mordelle y nos haga vasija conforme su diseño. ¡Aleluya! En Corintios, en el libro de Corintios, termino, porque tiene que haber este clamor que todavía no se ha cumplido. Un clamor que tiene que clamar. Pablo nos habló acerca de esto. Aquí dice en Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, 51 y 52, dice: aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que no sabemos, que aún no está descubierto, deja de ser misterio cuando ha acontecido, ¿verdad? Dice: aquí os digo un misterio. Un misterio, no todos dormiremos. Las vírgenes cabecearon y se durmieron. Dice: todos seremos transformados en un momento, en una abrir de ojos. ¿Al final de qué? De la trompeta. Los días no serían más, sino hasta la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, los misterios de Dios serán revelados. Estamos al final de la trompeta. Esta trompeta pronto dejará de sonar. Hermanos, la puerta se cerrará y él se retornará a su pueblo, a los judíos. La puerta se cerrará. Los que se queden, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de buscar aceite suficiente. Cuando venga, ¿verdad?, ese clamor, podamos despertar ante la luz. Porque si no tenemos aceite, si no estamos preparados, si esa iglesia no está preparada, pasa adelante. Aleluya. Os digo un misterio de todos. Miremos, nosotros hemos estado formados en una universidad de ojos para recibir al Señor en el aire. Realmente los muertos en Cristo, luego nosotros lo que queremos. Esta es la palabra, hermanos, que Dios me ha dado aquí sentado y está pensando. Digo esto para vida a la iglesia. Padre mío, Señor, las palabras entrelazadas